Bendito sea nuestro Padre Celestial. Bienvenidos a Raíces de la Fe, hermanos que nos miran al otro lado de la cámara. Y también un saludo aquí muy especial, un abrazo con estos aplausos a mis hermanos acá presentes, Raíces de la Fe. Gracias por estar todos nosotros acá a la mesa, en la mesa del Eterno, en la mesa del Señor, y aquí acompañándonos en el día de Shabbat, celebrando esta hermosa fiesta. Soy el pastor Gabriel Galán de Raíces de la Fe, una congregación mesiánica que se complace en adorar al Padre. Creemos y nos aferramos a nuestro Mashiach Yeshua y también nos regocijamos en obedecer la Torah. Hay muchas personas que dicen o la Torah o Yeshua, pero ¿quién dijo que no se pueden las dos cosas? Eso es exactamente lo que las Escrituras nos enseñan. Las dos cosas son kosher, las dos cosas son necesarias. Porque Yeshua nunca hizo nada fuera de la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre está bien estipulada, especificada en su Santa Torah, en su Santa Instrucción. Así es de que vamos hacia adelante porque hoy tenemos la instrucción para este día, o la porción, mejor dicho, de parte del Eterno, de Pinjas. La parashá de hoy es Pinjas o Fineas, dicen en español. Pinjas, y es una porción que nos habla de diferentes aspectos del liderazgo. En los últimos 2 o 3 años hemos venido hablando algunas cosas interesantísimas sobre el carácter de Pinjas. Hemos hablado de que si Pinjas tuvo un arrebato de religiosidad, que si Pinjas tuvo realmente un celo, ¿verdad?, divino, o que si simplemente actuó por su voluntad y en enojo. Pero hemos escuchado diferentes opiniones y hemos indagado y aprendido de que Pinjas era un hombre que quería hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros acá presentes quieren hacer la voluntad del Eterno? Amén. Todos nosotros. ¿Somos perfectos, hermanos? No. A veces nos quedamos cortitos. A veces tenemos temor. A veces escuchamos una palabra como escuchamos hace un ratito acá en medio de nosotros. Y está de nosotros tomar esa palabra y actuar en ella. ¿Por qué? Porque es importante que demos evidencia que obedecemos la voz del Eterno y que también estamos dispuestos a pagar el precio de ponerla por acción. Y muchas veces nos quedamos, ¿cómo se dice?, neutralizados, porque a veces tal vez tenemos temor de comprobar de que algo no va a pasar. Y yo digo, ¿por qué invertir en cosas negativas? ¿Por qué tenemos que pensar de que no va a pasar cuando deberíamos de invertir en el otro lado de la línea numérica? Al otro lado, al lado derecho de ese cero, que es verdad, está lo positivo, pero al lado izquierdo del cero es lo negativo. ¿Por qué invertir nada más en las cosas negativas? Invertamos en la parte positiva, porque fe es fe. A veces estamos invirtiendo demasiada energía en la fe negativa en vez de invertir en la fe positiva. Qué raro, ¿por qué es que sentimos seguridad nosotros los seres humanos? ¿Por qué es que sentimos seguridad cuando creemos negativamente? ¿Por qué es que nos sentimos de que va a pasar algo negativo o que no va a pasar? Porque eso, ¿sabe qué?, nos mantiene en conexión con una realidad que nos hemos fabricado nosotros mismos, y es la comodidad. Y a veces tenemos miedo a fracasar. Y nosotros tenemos entonces ya esto vivido, ya lo hemos experimentado en nuestra vida. Tal vez es una manera de vivir que tenemos miedo porque tenemos miedo a fracasar. Y hay personas que tienen miedo al triunfo. ¿Sabe por qué? Porque si tú triunfas, te hace el challenge, te hace el reto a seguir mejorando, a seguir creciendo. ¿Me están entendiendo? Y entonces la persona no se quiere mover de ahí. Quiere experimentar un triunfo, una victoria que lo haga sentir bien, que lo haga sentir seguro, pero más allá, entonces no quiere, porque se tiene que incentivar a seguir aprendiendo, a seguir mejorando, a seguir creciendo, y eso es cosa que tiene que invertir. Y el ser humano está acostumbrado a llegar a una cima y decir, llegué a la cima, celebrar y ahí quedarse. No.
La gente, los líderes de todas las compañías multinacionales, de todos los diferentes ministerios, de toda la gente que tiene triunfos en la vida, cuando llegan a una cúspide, tal vez no, aún aunque no tengan una meta establecida y de repente se encuentren y digan, ¿y ahora qué? Yo no establecí otra meta. ¿Qué hacen ellos? Empiezan a buscar en qué concentrarse, en qué poner su atención para seguir escalando. Porque no se trata de ser o estar hambriento, o tener, ¿cómo es que se dice? Sí, que son overachievers. No es que quieran seguir ganando todo el tiempo, no se trata de eso. Se trata de seguir escalando porque el conocimiento nunca está de más. La ciencia nunca está de más. Si no, pregúntele al Eterno. ¿Quién es el que quiere que nos sigamos mejorando? Que hagamos de este mundo un lugar mejor. Hermanos, un bolígrafo nos demuestra que este mundo es un mejor lugar. Este simple bolígrafo y rojo. Porque si no existiera el rojo, usted nunca hubiera podido subrayar todos los puntos importantes que usted quería estudiar para después concentrarse en eso y después presentarlo en su examen. Por un bolígrafo se escribieron muchos planes. Con un bolígrafo se escribieron todos los planes que construyeron los primeros edificios, las primeras casas, las primeras iglesias, ¿me entiende? Los primeros edificios, los puntos matemáticos se escribieron con un bolígrafo o con algo que asemeja a un bolígrafo. Y de repente alguien dijo, ¿sabes qué? Me cansé de usar una varita, tenemos que inventar algo para escribir en un papel, en un papiro, hacer algo. El punto es que este mundo, muchas cosas en este mundo dependieron de un bolígrafo o de un grafito. Pongámonos a pensar en eso. Pinhas nos destaca el punto de salir del tiempo de confort, salir de nuestra área de confort, aunque tengamos una posición asignada. Dentro de esa posición asignada, a veces nos encajonamos y no queremos salir. A veces no es porque simplemente estoy confortable, no, a veces porque es que a mí me dijeron que de aquí para acá no me moviera. Pero si hay algo dentro de esa autoridad que te ha sido delegada, que te ha sido asignada, que tú puedes utilizar como móvil para salir y ejecutar algo que está fuera de tu descripción de posición, ¿ok? Es decir, que puedes movilizarte porque todavía está dentro de la descripción, que no te lo está diciendo, pero puedes saltar y decir, ¿sabes qué? Esto lo cubre, aunque no lo describa, estos puntos que aquí me dice, me hace pensar que yo puedo ejecutar esto. Si usted no lo hace, si usted no empuja esas cosas que aparentan ser limitaciones, usted nunca se va a dar cuenta que más allá usted puede hacer. Si usted recibe, un ejemplo, y tal vez es algo simple, pero sígame, ok, por un momentito. Usted se compró su casa. Digamos que se la compró hace 10 años. Y usted no le ha hecho ni una sola mejora a su casa. Usted estaría en su lado de confort. Pero si usted se dedicó a sembrarla, a pintarla, a ponerla en el color de su gusto, a poner ciertos adornos al frente, a hacer cositas acá, cositas allá, para que se modifique, para que se mire mejor, que lo agrade a usted, usted salió de su lugar de confort. Pero hay personas que no hacen nada por sus casas y es su casa. Y la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque hay una pereza a veces intrínseca dentro del individuo que no le permite salir más allá porque tal vez cree que no podría hacerlo. Tal vez dice, no tengo la inventiva para hacerlo. Tal vez que no siente la motivación. Tal vez es que está deprimido. Tal vez que no le interesan esas cosas. No lo sé. Pero cuando una persona no se mueve, se queda estancado. Y cuando se estanca, se le viene la casa encima porque se le va a caer. Y es en esta situación que vinamos a Pinhas. Tenemos que ver que Pinhas es posiblemente en una de las porciones que destacan elementos de liderazgo, es una de las más clásicas. Y siempre estamos escarbando un poquito más porque hay demasiadas áreas de vida que pueden ser extraídas de esta enseñanza. Pinhas entonces nos reta a meditar en qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo o qué hemos dejado de hacer.
Al principio, antes que entráramos acá, nos estábamos hablando de motivarnos a ver, no a pedir tantos milagros y bendiciones, pero concentrarnos en las señales de los tiempos. Porque en ese modus operandi, ¿ok? En esa forma de operar y ver qué es lo que las escrituras nos están enseñando que está pasando, podemos identificar y darnos cuenta en qué tiempo estamos y que tan pronto el Mashiach está por regresar. Entonces, Pinhas, vamos hacia adelante. De la Torá estaremos leyendo dentro de Números 25:10 al 31. Profetas, Jeremías 1:1 al 2:3. Y del Pacto Renovado o Nuevo Testamento, Juan 2:13 al 22. Esa es la estructura. Obviamente hay otras palabras o capítulos o versículos que vamos a estar leyendo. Baruch Hashem, hermano, nosotros somos una congregación mesiánica y como les dije anteriormente, les invitamos a que nos visiten acá en Irving, Texas, y estamos a la orden. Qué bueno que nos sintonizan y nos edificamos juntos. El libro de Bamidbar o Números contiene 52 mandamientos. Pinhas, la porción de Pinhas es la porción número 41 en el ciclo anual del estudio de la Torá, y desde el Génesis hasta el día de hoy, al terminar la porción o este mensaje, habremos completado el estudio de 41 porciones al día. Y después usted puede ver allí el resto de los libros, cuántos mandamientos contiene cada libro de la Torá o del Pentateuco, sumando los 613. La porción Pinhas, por ejemplo, solamente en esta porción, tiene 6 mandamientos performativos, es decir, mandamientos positivos que Dios dice, hagan esto, yo quiero que hagan esto. Y bueno, vamos hacia adelante. De los recursos que hemos utilizado que hemos consultado para preparar este mensaje, está lecciones de liderazgo. Tenemos también algunas cositas que tomamos del JPS Torah Commentary, el comentario de la Torah del JPS, de Jacob Milgrom, y también algunas otras cosas de Torah Mitzvot y de el Midrash dice. Vamos a hacer la oración, hermanos. Si se ponen de pie, yo me excuso, me quedo sentado para que puedan leer la oración en la pizarra, o mejor dicho, en la pantalla. Berehud et Adonai HaMevorah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venata lanu et torato. Amén. Bendigamos a Adonai, bendito es Él. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Y vamos hacia adelante. Baruch Hashem. Números capítulo 25 del 10 en adelante. Adonai dijo a Moshe: Pinhas, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen, ha apartado, dice, mi turia de los hijos de Israel por ser celoso como yo. Mi furia, mejor dicho, no mi turia, mi furia, perdón. Dice, por ser celoso como yo. Así que yo no los destruí en mi propio celo. Fíjense bien cómo utiliza en la escritura, y esto se apega bastante al original en hebreo. Dios está diciendo, Pinhas, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen, y nos está dando de que viene de una familia de Coanim, de sacerdotes. Ha apartado mi furia de los hijos de Israel por ser celoso como yo. Dios es celoso. Entonces, Pinhas estaba ejecutando o ejercitando un celo santo. No estaba haciendo nada fuera de lo que a él se le ha pedido.
¿Qué cuidaba él? La puerta, la entrada al templo, al santuario, que en este caso es el Mishkan, el tabernáculo de reunión. Solamente había una puerta de entrada. ¿Ok? La puerta este, porque es hacia donde estaba localizada la puerta, dentro de, ¿verdad? de la periferia del tabernáculo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que Él dice Dios conoce los corazones y está diciendo, Él es un hombre celoso y me está dando mi lugar. Yo sé que hemos estudiado esto en otros años, pero tenemos que construir desde la base. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Él no está actuando fuera de lo que es mi corazón. Él está actuando dentro de la perfecta condición o inclinación de un corazón que quiere servir a Dios. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que ver bien claro. Así que yo, dice, no los destruí en mi propio celo. Espérate un momento. ¿Qué es lo que está hablando? Tenemos que interpretar la escritura de una forma hebrea. ¿Qué es lo que dice en la tradición? Bueno, en el Talmud lo establece, no tengo la cita exacta, pero lo establece bien claro. Hay muchos rabinos que hablan de esto, de que por el sacrificio de uno, el pueblo se puede salvar. ¿Quién dijo esto también en el Nuevo Testamento? Caifás. Lo dijo que prefería de que muriera Yeshua, porque en su mente, en su asesoramiento, Yeshua estaba causando problemas. Y el problema que causaba Yeshua es que atraía a mucha gente y se alborotaba alrededor de él, recibiendo milagros, recibiendo bendiciones, ¿verdad? Cosas que ningún otro religioso fariseo había manifestado, ni tampoco los saduceos. Y entonces, en ese contexto, él pensaba de que Roma iba a venir en contra de ellos o que iba a causar un levantamiento, porque acuérdese, el Mesías en la interpretación del pueblo judío, en la interpretación es una figura militar, no es una figura religiosa. Es un militar que tiene un entendimiento de obediencia, entendimiento de la Torá y un entendimiento de 100% dedicado a complacer al Dios eterno. ¿Me está entendiendo? Pero es un elemento militar. ¿Por qué? Porque él viene a liberar a su pueblo. Y para liberar a su pueblo usted tiene que establecer una guerra, tiene que establecer una pelea. Y eso es exactamente lo que nos dice en Revelaciones, que él viene a salvar a su pueblo, viene a pelear de las naciones que lo están tratando de destruir. Por lo tanto, no viene como un cordero, no viene como un hombre de paz, sino que tenía que manifestarse, y esto lo saben los judíos, lo hemos estudiado en otras instancias, sabemos que iban a haber dos manifestaciones, los mismos judíos tienen estas dos enseñanzas. El Mesías, siervo y sufrido, y después el Mesías rey, que viene a establecer el reino, y no viene a tomar, no por tipo de respuesta. ¿Okay? Él no viene a pedir permiso, viene a establecer el reino de Dios. Entonces, estos dos Mesías, ellos llegaron a pensar, llegaron a decir que iba a ser la misma persona. Pero es que los mismos antiguos judíos decían, no, son dos. Son dos, pero ellos nunca pensaron o sea, en la manera que ellos piensan todavía en la ortodoxia, es que se va a manifestar ya pronto, pero va a ser de una sola vez. Pero habían sabios que decían, son dos, posiblemente unos creían que iban a ser independientemente dos personas, pero hay muchos que creen que iba a ser el mismo. Pero nunca se imaginaron que iban a ser una venida primero y 2000 años después la otra. Ese es el conflicto, esa es la discrepancia, ¿verdad?, en la manera de entender este concepto. Pero aquí lo que se está hablando es que el celo de Hashem va a venir a ser establecido por el Mesías también. Porque él, si usted lo toma, me estoy adelantando, cuando Yeshua empieza a sacar a las personas del templo porque están haciendo cosas indebidas, es que él está limpiando, está purificando, está sacando a las personas que están haciendo las cosas mal con una inclinación de un corazón impuro, y entonces está purificando, está sacándolos. ¿Por qué? Porque él dice, el celo del Señor, ¿verdad?, lo sobretoma y él tiene que hacer algo. Él pudo haberse quedado callado y ser el siervo completamente bien humilde.
Hay muchos que dicen que él empezó a golpear a la gente. Él nunca golpeó a nadie. Eso lo podía descalificar de ser el Mesías. Lo dijimos el año pasado. Pero el punto es que acá él tenía que ejecutar para dejarle saber al pueblo que Dios mismo, el Dios a quien él está representando como el siervo obediente, no está agradado con lo que se está haciendo en el templo. Y no era la venta de cosas. Muchos piensan de que es el mercado. No, había un área para hacer este oficio en el templo, porque lo que se recaudaba ahí era para el templo. Había permiso de parte de las autoridades para hacer este tipo de transacciones allí. Era la manera injusta como las transacciones se estaban llevando a cabo. ¿Okay? Era la manera impropia y el abuso que se estaba cometiendo con el pueblo, entonces, económicamente hablando. Entonces, dice, por lo tanto, yo les estoy dando mi pacto de paz. Como él manifestó celo, ¿okay? Dice, por lo tanto, dile, yo le estoy dando mi pacto de shalom. ¿Qué significa? No tiene culpa. Porque todo el mundo se horrorizó de que este varón, Pinhas, sintió el enojo tanto que atravesó a 2 personas. Pero como lo hemos mencionado anteriormente, nadie habló de los 24,000 personas que murieron a causa del pecado. ¿Okay? Y cuando él hizo eso, se paró la mortandad. Es decir, paró la plaga. El movimiento que él hizo trajo expiación. Y la gente se confunde porque la expiación siempre la hemos entendido a nosotros a manera de perdón. Expiar significa no solamente es perdonar, en un sentido de la palabra de que cometiste una falta y entonces Dios te perdona. Pero a veces hay personas que tienen que sacrificar ciertas cosas para poder sacar las situaciones a salvo. Estas personas estaban faltando altamente a la santidad de Dios, al punto de llevar una acción completamente inmoral, una acción completamente que era abominable, que estaba ensuciando la santidad del tabernáculo, en presencia del liderazgo, que todo el mundo se quedó inmovilizado, los tenía atónitos porque el liderazgo no sabía cómo manejar las cosas. Porque los mismos líderes de todas las tribus estaban mezclados en el asunto. Los líderes, por eso es que estos dos, uno era una princesa y el otro era el líder de la tribu de Shimeón, y al él ajusticiarlo, esa es la palabra correcta, Dios toma eso como suficiente, porque todo el mundo se quedó completamente paralizado al ver eso y dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Se corrió como pólvora la noticia y entonces Dios paró también de traer la plaga que estaban azotando al pueblo. Al hacer él eso, provocó que Dios tomase eso como satisfacción. No es que Dios se complace en ver a alguien muerto. Y acuérdense, yo siempre lo repito, lo digo todos los años, porque la gente se aterroriza cuando enseñamos este punto. Porque piensa que la iglesia o la quejilá de Yeshua HaMashiach, el pueblo justo de Dios, ¿okay?, está propagando violencia en contra de personas que piensan diferentes. No, no estamos haciendo eso. Estamos estudiando la Torah en su tiempo correcto, en su contexto antiguo. Esto era lo que funcionó en ese momento. Hoy tenemos a Yeshua HaMashiach, quien es la gracia de Dios, y entonces aproximamos a Dios de diferente manera. Ahora, haciendo un pacto con Él, ¿por qué le dice, te voy a dar un pacto de Shalom? Primeramente, estate en paz, aunque tengas mucha gente que esté en contra tuya, estate en paz que hiciste bien. Y segundo, el pacto de Shalom significa que Él se le está otorgando, como lo vamos a leer en un segundo, no solamente capacidad de pasar a ser del sacerdocio. Espérese, pastor, ¿cómo es eso? ¿Acaso no era nieto de Aarón? Lo vamos a volver a explicar. Pero el punto es que le dicen, vas a tener el pacto de Shalom. ¿Qué significa? ¿Quién es el que hace, dice la Escritura, paz entre Dios y el hombre? Yeshua, quien es nuestro sacerdote ante el Padre.
Entonces le estás diciendo, tú vas a tener la capacidad de traer paz entre Dios y el hombre y representar al hombre, a tu pueblo, ante Dios. Le estás garantizando, eso es un lenguaje sacerdotal que lo entiende el sacerdote. Entonces, haciendo un pacto con él y sus hijos después de él, que el oficio de Cohen, cuando dice de él, se está refiriendo ¿a quién? A Pinhas, que lo está integrando al sacerdocio. ¿Y por qué Pinhas, siendo descendiente, uno, del primer sumo sacerdote, dos, hijo del hijo de Aarón, el cual es Eleazar? ¿Y por qué este muchacho no lleva esa autoridad? ¿Por qué está cuidando la puerta cuando debería tener otras funciones como hijo de sacerdote? Porque cuando Dios los llama, ¿ok?, los llama y le dice a Aarón y a sus hijos. Ahí quedó. De ahí en adelante, los primeros hijos que ellos habían tenido con sus mujeres antes de ese momento no eran cubiertos. Porque es de ahí en adelante la descendencia. ¿Estamos entendiendo? Los que ellos habían, hijos anteriores, antes del momento que Dios les da el llamamiento, les da la entrega nobiliaria de este título nobiliario, que es de ser sacerdotes y representantes de Dios ante el pueblo y representantes del pueblo ante Dios, para traer paz entre Dios y el hombre hacia Dios. Entonces, no los cubría. Por eso es que el muchacho está cuidando la puerta como que si fuera simplemente un levita. ¿Estamos entendiendo? Es importante que entendamos esta diferencia. Es desde el momento, ok, un ejemplo. Usted recibió al Señor Yeshua como su Salvador, como la opción de salvación que el Padre Celestial le mandó. Al convertirse usted, ¿se convierte en sus hijos automáticamente? Puede ser que venga una bendición sobre usted y sobre su casa, pero usted tiene que invertirse en orar por ellos para que Dios haga la bendición. Pero ninguno en su casa se va a salvar. Mientras usted sea una persona, como hay bendición sobre su cabeza ahora, entonces usted tiene la opción de poder orar y bendecir a su familia. ¿Ok? Pero hasta de que uno de ellos haga el movimiento a moverse hacia la voluntad de Dios, entonces esa persona empieza a ser contado. Es decir, nosotros tenemos que hacer acciones para entrar dentro del redil. ¿Qué es lo que hizo Pinhas? Él no estaba contado como un sacerdote. Era levita, pero no era un sacerdote. No le había tocado, porque, como les dije anteriormente, cuando Dios los llamó, dijo Aarón y sus hijos, no dijo nietos. Entonces ahora, Dios le dice ahora tú tienes el derecho. ¿Por qué? Porque decidiste salirte de tu área de confort. Decidiste, dentro de esa autoridad que se te fue otorgada, de cubrir, de proteger mi santidad. No porque Dios necesite ser protegido, pero el perímetro del lugar santo, es decir, del santuario, mejor dicho. Entonces él sale porque nadie está haciendo nada. Entonces él toma la batuta y dice, yo tengo que hacer algo. Él salió, ¿para qué? Para salvar no solamente la reputación y la honra de su Dios a quien él sirve, pero también, tal vez inconsciente, él no se puso a pensar, si yo hago esto, se va a parar la plaga. Pero como consecuencia de lo que él hizo, Dios toma esa acción como de satisfacción y dice, ok, aquí paro. Porque hubo alguien que tomó la decisión. Hubo uno que pagó el precio y se llama Yeshua HaMashiach. Pinhas es proféticamente hablando el representante como del Mashiach, porque él salió de la santidad, de la puerta del cielo y se conectó con lo que está sucediendo en el campamento y tomó la acción para que parara la maldición sobre el pueblo, para que pararan la adoración al Baal peor, que pararan la inmoralidad, para que pararan las infracciones contra el Dios eterno. Entonces, Yeshua vino en una acción así de líder fuerte. No vino así. Pero en su manera, en el modo que él vino, fue a pagar un precio para que nosotros podamos aproximarnos al Padre. Tenemos que entender esto. Todos
Y esto es bien, bien importante entender, hermano. Todos los sacrificios que se hacían en el templo, que los holocaustos, algunos son korbanot, o sea, todos se les llaman korbanot en un sentido de la palabra, pero no todos son para pecado. Hay un solo ofrenda que se le llama hatá, que no significa pecado, lo que es purificación. ¿Ok? ¿Sabe por qué? Porque ninguna sangre, te lo dice el libro de Hebreos, y hay que entenderlo. ¿Ok? Ningún sacrificio animal, ninguna sangre te puede purificar el interior. Te puede purificar para limpiarte, no a ti. Es de limpiar la infracción de tu pecado en el santuario. ¿Estamos entendiendo? Por eso es que Pablo habla de que nosotros somos un templo. Nos compara, no una persona individual, la congregación somos un templo vivo, ¿verdad? Que nos ofrecemos, como dice, como un sacrificio continuo ante el Señor. Es decir, no es un sacrificio de una vez, es diario. Que un templo vivo, un ejercitamiento de parte de nuestro deseo sincero de servirle a Dios. Porque ningún sacrificio, le voy a decir algo que es controversial, ¿ok? Pero no es una falta de respeto ni una falta de entendimiento mío. Ni siquiera la sangre de Yeshua lo puede purificar a usted si usted no decide cambiar por dentro. ¿Estamos entendiendo? Porque el mismo libro de Hebreos nos dice que cuando una persona reincide, y perdóname Señor, y todos los domingos, perdóname Señor, y vamos al altar y pedir perdón, esa persona está pisoteando la sangre de Yeshua, no está serio acerca de su cambio. Por lo tanto, no se trata de la sangre, se trata de la intención. Sí nos garantiza purificación, pero la purificación externa es para que te puedas acercar. Yeshua cumple el efecto de que te acerca. ¿Por qué? Porque quita todas las impurezas causadas por el pecado humano que impide que nos acerquemos a Dios. Entonces, cuando hay un sacrificio en el templo, limpia la impureza para que te puedas acercar. Por eso es que se llama korbanot o corbán. Es una ofrenda que acerca, viene de korab, que viene de para que te acerques. ¿Ok? Entonces, si no te puedes acercar a Dios, ¿cómo puedes recibir el favor de Dios? ¿Cómo van a ser escuchadas tus plegarias? ¿Cómo van a ser escuchadas tus oraciones? No te puedes acercar a Dios. Tienes una pared de acero, o como lo dice la Biblia, estoy utilizando un metal que no aparece ahí, una pared de hierro o un cielo de hierro o de cobre y una tierra de hierro. Es decir, no tienes prosperidad, no puedes sembrar porque se ha parado la bendición y no te puedes escuchar el cielo porque no puedes conectarte con el cielo. ¿Okay? Entonces, pero Yeshua remueve eso al ser la ofrenda exacta, el sacrificio perfecto. Y la sangre purifica nuestra pureza exterior. Pero la pureza interior tiene que empezar por nuestro arrepentimiento para que se active, Necesita la coordinación de que tú estás de acuerdo con Él porque aceptas el sacrificio de Él como la única manera de acercarte a Dios. Tienes que hacerte partner con Él. La gente puede decir, oh, pero pastor, entonces no tiene poder Yeshua, entonces solito de su sacrificio salvarte. Sí tiene. Pero si tú no lo estás viendo con esos ojos, no lo estás percibiendo con ese corazón, no lo estás aceptando dentro de lo que requiere, no va a funcionar. No va a funcionar. Y eso es lo que le pasa a mucha gente creyente ahorita. Necesitamos entender esto. ¡Aleluya! Hermanos, no es un regaño, es una verdad que tenemos que entender correctamente. Todos los sacrificios que se hacían en el templo eran para purificar las faltas del pueblo. ¿Ok? ¿Por qué? Todo lo que hemos estudiado, si alguien cometió un pecado, si alguien tocaba un muerto, entonces no podían reentrar, tenían que hacer una inmersión para después llegar la noche y después ingresar al campamento al siguiente día. Ese era un requisito de una pureza mínima. Si una persona cometió un pecado, tenía que arrepentirse.
tenía que buscar de Dios, llevar ofrendas, llevar a hacer todo lo que tenían que hacer, pero el corazón tiene que cambiar. Si no, la persona va a estar constantemente, anualmente trayendo las ofrendas anualmente y nunca va a terminar. ¿Ve? Entonces, dice, por lo tanto, yo le estoy dando mi pacto de shalom, haciendo un pacto con él y sus hijos después de él. ¿Ve? Le está dando el regalo para todas las generaciones. Dice que puede funcionar el oficio de Cohen, será de ellos para siempre. Entonces los incluye. Esto es por causa de que él fue celoso por amor a su Elohim. Esa también, amor es lealtad a su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Hizo expiación por los hijos de Israel. Es decir, la acción de él fue tomada como una acción sacerdotal, porque todavía no, fíjense bien lo que Dios está diciendo, hermano, que a veces no somos sacerdotes, pero en la capacidad que nos movemos, la intención de entrega de amor se puede convertir en una acción sacerdotal que puede salvar vidas. Cuando usted comparte a Yeshua HaMashiach con alguien y le dice, mira, a través de Yeshua llegas al Padre, que es el que te da la completa, rotundo perdón de pecados. Entonces, ¿qué estás haciendo? Le estás salvando la vida a esa persona. Si esa persona entiende y lo recibe, tú fuiste una persona activa en la salvación de otro. Y eso es mire, si podemos gloriarnos de algo que es en Yeshua, y lo estoy diciendo en el buen sentido de la palabra, es eso. Que seamos copartícipes de este regalo que nos ha dado para que traigamos a la gente, ¿a qué? A que se restauren. Para que se restauren todas las cosas. Es el ministerio de la restauración, dice Pablo. Entonces, el nombre del hombre de Israel que fue puesto a muerte con la mujer de Midian era Simri. Era un líder de la tribu de Shimeón. El hijo de Salú, jefe de uno de los clanes de la tribu de Shimeón. Por eso es que el problema. Por eso es que vino la mortandad, porque los líderes. Mira, a veces el pueblo ignora cosas. A veces las personas no estudian, no les interesa, simplemente van, sirven con el requisito de ir una vez a la semana a la iglesia. Y hoy en día queremos ver reels, videos y enseñanzas de 5 minutos y ya está, ya lo tengo. ¡No! Invertámonos. Es por tu vida. Dios quiere que invertamos nuestra vida. Miramos películas de 3 horas, pero reels de la palabra de Dios de 5 minutos. No puede ser. No puede ser. Entonces, esto es por causa que él fue celoso por amor a su Elohim e hizo expiación por los hijos de Israel. Antes de empezar a que Dios le diera la capacitación de ser un sacerdote, él hizo una expiación. ¿Cómo es posible? Se la validó, se la aceptó por el celo a que él demostró de respeto a Dios. Entonces, le dio valía, le dio una valorización de ese regalo nobiliario y se lo hizo retroactivo al momento desde que él pensó y salió de la puerta. Desde ahí se lo empezó a validar. Tremendo. Yo nunca lo había visto de esa manera, que retroactivamente se lo empezó a validar el sacerdocio. No desde el momento que lo pronunció acá, pero desde el momento de su acción, desde que él pensó, tengo que hacer algo. Aleluya, dile un aplauso al Señor, aleluya. Que el Señor nos encuentre haciendo esas cosas para Él, que Él se agrade. Y me hace recordar que dice en el Salmo 20, que lo hemos leído sin número de veces, dice, la oración es que Dios se acuerde de todas tus ofrendas. Ofrenda no es solamente de lo que usted trae, ofrenda de todo lo que usted da, de las acciones de generosidad, allá afuera cuando nadie lo ve. Qué lindo es hacer eso, que Dios te reconozca de esa manera. El nombre de la mujer de Midian que fue muerta era Cosbi, la hija de Sur. Fíjense que la palabra Sur es como roca. Y él era jefe del pueblo en uno de los clanes de Midian. Entonces, siendo roca, este hombre permitió que su hija, que era una princesa, se prostituyera simplemente para que se alcanzara el deseo de Balak, que era el rey en ese momento, para que alcanzara esa meta de destruir al pueblo. Y eso nos hace revalidar que hay gente que quiere sacrificar a la esposa, a los hijos, a la familia, a quien sea, con tal de alcanzar sus metas.
Hay mucha gente que pone a los hijos, los sacrifica, ¿sabe qué? No es mandándolos a hacer cosas, pero ocupándose tanto que no le dan la atención y los hijos se desvirtúan sus caracteres porque no estás dándole esa paciencia, no le estás dando esa entrega, no le estás dando la calidad del conocimiento que Dios te ha dado. Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, trata a los Midianim como enemigos y atácalos. ¿Por qué Dios le tiene que hacer ese llamamiento así tan bien? Trata a los Midianim como enemigos. ¿Por qué se lo tiene que decir? En vez de decirles, ve y destrúyelo. ¿Por qué se lo tiene que aclarar de esa manera? Trátalos como enemigos. Porque hasta ese momento, Dios nunca, o Moshe, acuérdense, la esposa de Moshe, ¿de dónde es? Es midianita. Es la hija de Yitro, que es de Midian. ¿Ok? Y también Aarón, tengo entendido que se casó, de acuerdo a los Midrashim, se casó también con otra hija descendiente de Yitro. ¿Ok? Entonces, es decir, trata a los Midianim como enemigos. ¿Por qué? Porque en su mente, esta gente son familia de mi esposa, son familia, ¿me entiendes? Entonces no quería destruirlo, entonces se lo tiene que aclarar el Señor. A veces no queremos hacer cosas que pueden, vamos a ponerlo de esta manera, a veces no queremos ofender a un familiar, ¿ok? Que tal vez se está comportando como algo que Dios no le agrada, a Dios no le agrada, o que a nosotros no nos agrada porque nosotros conocemos el corazón del Eterno y nos movemos dentro de su voluntad. Y a veces se ofende la gente porque si nos sirven algo que nosotros no comemos, eso se puede ofender. Un ejemplo simple para ponerlo en perspectiva. Yo he tenido personas y amigos que se han ofendido porque le dije, yo no como eso. Perdóname, pero yo observo las reglas de comer limpio y se han ofendido. Yo cometí un par de errores en el pasado, al principio, que alguien me sirvió y me empecé a dar cuenta que esas personas lo estaban haciendo después a propósito, porque las 3 veces que me invitaron hacían lo mismo. Servirme algo que no debían de servir y que ellos sabían que yo no lo... La primera vez, ya no. Yo dije no. Y la tercera tampoco. Porque miré la mala intención. Hay personas que quieren poner a prueba a propósito nuestra capacidad de mantenernos rectos. Dice, trátalos como enemigos y atácalos. Ellos no estaban atacando a los midianitas, pero ellos mismos se autodeterminaron ser enemigos de Israel al mandar a sus propias hijas para que atacaran de esta manera al pueblo. Los hicieran pecar, porque ellos lo están tratando a ustedes como enemigos por el engaño del incidente de Baal Peor y en el asunto de la hermana de ellos, Cosbi. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que, de verdad, Pinjas tuvo que justiciar a esta persona. La hija de uno de los jefes de Midian, la mujer que fue muerta en el día de la plaga del incidente de Baal Peor. Entonces, yo quiero que anote esto. Estamos leyendo esto como una parte de un solo capítulo, pero aquí ya han pasado días. Ya acá, en el verso 17 y 18, ya han pasado días desde que esto sucedió, lo primero que leímos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, continuamos. En paréntesis, porque así lo pone la Biblia, después de la plaga, es como para ponernos un poquito en perspectiva, nuevamente dejándole saber, han pasado días, Adonai le dijo a Moshe y a Eleazar, hijo de Aarón. ¿Y por qué Eleazar? Porque acuérdense, Aarón acaba de morirse hace un par de parachas atrás. ¿Se acuerdan? Que Aarón murió. Entonces, ¿quién pasó a ser el sumo sacerdote ahora? Eleazar, su hijo mayor. O sea, el hijo mayor que quedó porque los otros 2 primeros se murieron a causa de presentar un fuego extraño al Eterno cuando inauguraron el tabernáculo. Dice, hijo de Aarón, el Cohen. Vuelvo y repito, Adonai le dijo a Moshe y a Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen, hagan un censo de toda la asamblea del pueblo de Israel de 20 años o más. ¿Por qué Dios manda a hacer un censo? Porque quiere que el pueblo esté... ¿Sabe Dios contar cuántos hay en la congregación? Él sabe. Pero quieren que se dé cuenta de cómo se está diezmando la población a causa de la desobediencia. Vuelvo y repito. Dios no es que Él no sepa, es que quiere que nosotros como seres humanos entendamos a veces que cuando no entendemos los procederes del Eterno,
quiere que nos entremos en razón, ¿ok?, de cuántas personas están padeciendo a causa de la falta. ¿Ok? Porque Dios sabe perfectamente cómo, o sea, los puede contar sin necesidad que nadie los cuente. Haga un censo de toda la asamblea del pueblo de Israel de 20 años o más, por sus clanes ancestrales, todos los que están sujetos al servicio militar en Israel. Moshe y Eleazar el Cohen hablaron con ellos en las llanuras de Moab, junto al Jardín, al río Jordán, frente a Jericó, y les explicaron, esto que está describiendo es el área de Shittim. El área de Shittim, la palabra Shittim es, si lo traducimos al español, es del bosque de acacia, una de las maderas más duras que existían en ese tiempo, la acacia, y todavía se usan y los muebles son carísimos. Es durísima, ¿okay? Es dura para modificarla y darle forma, ¿okay? Y es con esta madera de acacia que se hicieron muchas partes del tabernáculo, incluyendo los enseres santos, ¿okay?, que se recubrieron de oro y de plata, etc. Aquellos de 20 años o más que salieron de la tierra de Egipto, como Adonai ordenó a Moshe. Perdón, voy a volver al 3. Moshe y Eleazar el Cohen hablaron con ellos en las llanuras de Moab, junto al Jardín, frente a Jericó, y les explicaron a aquellos de 20 años o más que salieron de la tierra de Egipto, como Adonai ordenó a Moshe y al pueblo de Israel. Los resultados del censo comienzan con Rubén, el primogénito de Israel. 3 puntos suspensivos, porque ahí empieza la escritura a hablarnos por cada familia, cuántos miles, etc. ¿Okay? La narración recorre todas las tribus y cuenta los números total de los jóvenes soldados de 20 años en adelante, y después en el verso 51, así los censados del pueblo de Israel fueron 601,730. Yo les puse a ustedes, les mencioné esto el año pasado, el año antepasado, de que recuerden ustedes que eran 603,050, creo que eran el total, más de 500,000 de soldados. Y aquí ahora hay como 200,000 de soldados menos. Y toda esta gente ha perecido. ¿Cómo? A causa de las faltas, a causa de los pecados, a causa de la desobediencia. Toda esta gente ha perecido. ¿Y por qué hizo Dios eso? Porque ¿quiénes ustedes piensan que son los primeros que cayeron con la tentación? Eran los soldados jóvenes que no estaban casados, de acostarse con las mujeres estas de Midian y comieron carne dedicada a otros ídolos, le presentaron ofrendas a Baal Peor, ¿me entiendes? Y tuvieron sexo ritual, que es prácticamente ese sexo dedicado a la deidad que esta gente adoraba. ¿Y por qué decimos esto? Dicen según los estudios académicos de contexto cultural, ¿okay?, hablan de que en ciertos tiempos del año, y se cree que este era el tiempo donde estas mujeres iban a buscar pareja. Y una de las cosas que ellos hacían eran hacer danzas y reuniones y en este tipo de alabanzas a sus baales. Entonces se practicaba lo que se llama sexo ritual. Y entonces así ellos encontraban pareja. Entonces para ellos no era en ese momento algo fuera de lo que su cultura y su religión era aceptable, pero para el pueblo de Israel esto era una abominación porque era completamente fuera de lo que representa la moral establecida por el Dios de Israel. Por lo tanto, era algo abominable. Entonces, sobre la herencia de la tierra, y Adonai le dijo a Moshe, y vamos a parar un punto, voy explicando estas cosas poco por poco. Y Adonai le dijo a Moshe, la tierra será repartida entre estos 601,730, pero se refiere a toda la congregación. ¿Okay? Porque los otros son las mujeres, los niños, los ancianos, la familia de ellos, de estos hombres y jóvenes. La tierra será repartida entre estos como posesión para heredar, según el número de hombres. Entonces yo quiero que pongamos ahora atención. ¿Por qué Dios en este momento, después de darnos la Torah, esta narrativa de todo lo que sucedió sobre el incidente de Baal Peor, manda hacer el censo? Se cuenten
Sabemos ahora que hay una carencia de 200,000 personas. Y ahora dice, ahora empieza a hablar de la herencia. ¿Qué nos deja saber esto? Dios está poniendo en perspectiva algo. Este es, según los sabios, el año número 40. O el año número 39 y un tantito. ¿Ok? Que están a punto de entrar a la tierra prometida. En otras palabras, ¿cuántas veces nosotros podemos estar a punto de llegar a una meta y de repente dejamos caer la sopa? ¿Cuántas veces nos hemos dado por vencidos? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo me puedo recordar por lo menos unas 3, 4, 5 veces en la vida cuando me di por vencido de algo y después venía la bendición y la perdí. Por impaciencia, por enojo, porque decidí darme por vencido, porque no miré esperanza, porque lo que sea. O porque alguien me convenció. Y me dijo, no, hombre, me estás esperando eso, vámonos. Y venía la bendición. Nos pasa a todos. Esa gente, ¿por qué Dios empieza a hablar de la herencia? Porque les está haciendo una conexión, la Torah está haciendo una conexión. Ustedes están a punto de entrar a la tierra prometida y ustedes se ponen a hacer estos cuadros de desobediencia, a empezar a abominar al Dios que los ha sacado de Israel, a continuar en esta letanía de pecados y de faltas y qué es lo que nos hace falta, que no me has dado, que yo quiero, y esto y lo otro, y estás a punto de entrar a la tierra prometida. ¿No te das cuenta que te puedes quedar como estos 200,000 en el desierto y nunca entrar? Una de las cosas que hacen los comentaristas modernos sobre la Torá, y también algunos en la antigüedad lo hicieron de cierta manera, pero más modernamente porque ahora tienen el fruto del análisis de todo lo que se ha hablado de todos estos hombres sabios en la antigüedad. Dicen de que era necesario que se quedara toda esa congregación que padeció en el desierto. No era tanto que Dios no quería que entraran y que Dios simplemente no pudo retener su enojo y los condenó a quedar en el desierto. Pero es que Él analizó toda esta congregación, 2,5 millones, algunos dicen 3 millones, 2,5 millones de seres humanos no pueden llevar el peso, la psicología, la sociocultura de la esclavitud a la tierra prometida. No la pueden llevar, no la pueden arrastrar. Tienen que salir de esa mentalidad, tienen que romper fuera de ese confort, que se sienten en confort, no se dan cuenta que están manejándose todavía bajo este sistema esclavizado y no quieren salir. No importa que yo les esté dando tanta bendición, no importa que les haga ver que soy su Dios, ellos me van a seguir tomando que yo lo tengo que hacer todo por ellos. Y no van a renacer a una nueva identidad, no la quieren dejar, porque toda la vida vivieron así. Y de esa manera es como se sienten confortables. Entonces Dios lo que quiere es, en nuestros días, a través de la imagen de Yeshua HaMashiach, cuando digo imagen me estoy refiriendo a imagen y semejanza del Dios vivo, ¿okay? Del hombre perfecto, de acuerdo a lo que es el último Adán. ¿Okay? Quiere que nosotros restauremos eso, que nos saquemos esa identidad ficticia, falsa que el sistema nos ha inyectado y que entremos a la tierra prometida, esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios quiere que ejercitemos nuestro derecho, pero es un derecho que no puede ser exigido por demanda como lo estaba haciendo el pueblo, sino que tiene que ser pedido de la manera en obediencia, en entrega, en demostración que estamos caminando en su voluntad. Yeshua es el ejemplo de la gracia, sí, pero es el ejemplo de obediencia. Y para eso fue enviado, para que nos sirviera de ejemplo. Entonces, dicen los comentaristas modernos, de que necesitaban entonces sacar y no pudieron. Entonces Dios dijo, van a arrastrar esta manera de pensar, estas tendencias idolátricas o idólatras, las van a seguir sacando, las van a meter allá a la tierra prometida. No puedo permitir eso. Y entonces permitió de que ellos quedaran y fueron sus hijos. Estos son los hijos.
Estos no son, acuérdense, son hijos de 20 años. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? 40. Y esta es una nueva generación. Significa que es durante los últimos 20 años, antes de este punto, es que nacieron esta gente. Toda la vieja congregación, los únicos que están ahí, está Moshe, el único. Es el único. Y después Caleb y Josué. Se muere después eventualmente Moshe y queda nada más Caleb y Josué, que son los que llevan al pueblo a la victoria y a conquistar la tierra. Pero tenemos que entender, la tierra será repartida. Dios les dice, se va a repartir la tierra entre estos. Y les hace ver, no pierdan la visión de que hay una tierra prometida que yo quiero que ustedes entren, según el número de nombres. A las familias con más personas les darás una herencia mayor. Fíjense bien la justicia de Dios. O sea, más territorio porque hay más gente. Y a las familias con menos personas, una herencia menor. La herencia de cada familia se dará según el número contado. Nuevamente lo repito, lo enfatiza. Sin embargo, la tierra se repartirá por sorteo. O sea, no era que la van a asignar porque yo soy el más bonito, porque yo soy más grande y merecemos. No, se va a hacer por sorteo. Heredarán según los nombres de las tribus de sus antepasados, pero la herencia se repartirá por sorteo entre las familias con más y las familias con menos. Nuevamente lo vuelve a repetir porque Dios es un Dios justo. Ok, ahora, ¿qué trasfondo entonces hay sobre esto? ¿Por qué es que lo que sea? Porque se nos olvida a veces. Quiero leerlo nada más, no lo voy a explicar porque tenemos que hacer sentido. ¿De dónde es que se desarrolla esto? El número 25 comienza así. Es decir, acuérdense que la porción empieza en 25:10. Pero esto es lo que sucedió terminando la porción de la semana pasada. ¿Okay? Israel se alojó en Shittim, ese área boscosa donde habían estos árboles de madera preciosa. Y allí el pueblo comenzó a prostituirse con las mujeres de Moab. No fue que comenzó en un día. Hubo un proceso de varios días, ¿estamos entendiendo? Estas mujeres invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Es claro, aquellos bien religiosos en sus ansias de experimentar aquello que nunca habían experimentado, ¿verdad? Entonces se dejaron llevar los jóvenes, donde el pueblo comió y se inclinó ante ellos. Con Israel así unido a Baal Peor, la ira de Adonai se encendió contra Israel. ¿Qué es lo que estaban haciendo al cometer Avodah Zará, idolatría? Estaban pareando el Dios, equiparando el Dios de ellos, que es el único verdadero Dios, disminuyendo el culto de ellos al culto de seres creados por las mismas manos del hombre. Es decir, no seres, eso es una mala inversión de palabras, estatuas que no hablan, que no viven, que no dicen, que no escuchan. ¿Okay? Entonces, por eso es que Dios se indignó tanto. Dice, con Israel así unido a Baal Peor, la ira de Adonai se encendió contra Israel. Adonai le dijo a Moshe, toma a todos los jefes del pueblo y cuélgalos. ¿Por qué es que Dios le dice a él? Cuélgalos. De cara al sol ante Adonai para que la furia de Adonai se aparte de Israel. Y aquí esto es lo que muchas personas resienten de capítulos como este. ¿Okay? Moshe dijo a los jueces de Israel, en otras palabras, si los líderes son los que están faltando, entonces empieza con ellos. ¿Okay? Moshe dijo a los jueces de Israel, a los jueces son los líderes, a los shoftim y en algunas traducciones dicen que los grandes son jueces. ¿Okay? Cada uno de ustedes, en algunas veces la palabra jueces grandes también se traduce como Elohim. Y mucha gente confunde, le está diciendo a dioses. No, es que ese era un término también que se utilizaba para los grandes hombres en medio del pueblo. ¿Okay? Que eso es otro punto cultural del contexto del lenguaje que a veces van a entender. Pero ¿por qué le está diciendo Elohim? No, es una palabra que habla de grandes. Cuando cantamos el Mikamoja, ¿verdad? Que dice, ¿quién como tú, Adonai, ¿verdad? ¿Quién como tú entre los dioses, entre los grandes? Okay. Moshe dijo a los jueces de Israel, cada uno de ustedes dará muerte a los de su tribu que se haya unido a Baal Peor. Imagínense, le está diciendo, si tú tienes un familiar jefe y ha hecho esto, tú tienes la responsabilidad comunitaria de deshacerte de ellos. Y es bien fuerte, porque vuelvo y repito, estamos estudiando el contexto cultural antiguo. Nadie hace eso hoy, nadie debería hacer eso hoy.
Moisés dijo, verso 6, en ese momento a la vista de Moisés y de toda la comunidad de Israel, mientras lloraban en la entrada de la tienda de reunión, porque, ¿verdad?, está llorando porque esto es una decisión fuerte, pasó un hombre de Israel trayendo a su familia a una mujer de Madián. Al verlo, Pinhas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen, se levantó en medio de la multitud, tomó una lanza en la mano y persiguió al hombre de Israel hasta el interior de la tienda, donde los atravesó a ambos con su lanza. El hombre de Israel y a la mujer por el vientre. Así cesó la plaga entre el pueblo de Israel. Sin embargo, 24,000 personas murieron a causa de la plaga. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo de que él vio cómo un hombre le trajo a otro familiar a la mujer. En otras palabras, se la está pasando. Ahora te toca a ti. Está viendo el nivel de inmoralidad. Y entonces el otro se alegra siendo un jefe de tribu y se va y la lleva a la tienda. Y los encuentra en el mero acto y él procede. Ahora, para echar Pinhas, hermano, Moshe confronta su propia vejez y mortalidad. Es decir, se da cuenta de que él está viejo ya. Y de que Dios ya le dijo, tú no vas a entrar. Y que ya está a punto. Él se siente ya, no, él está fuerte, pero siente de que Dios le dijo, cuando termines de hacer estas cosas, te vas a reunir con tus ancestros. ¿Okay? Entonces, y pide a Dios que designe un sucesor. Eso nos pasa a los padres de familia también cuando le pasamos la responsabilidad al hijo mayor o al hijo que decidió tomar la batuta del negocio de la familia. Usted quiere que no sea el mayor por ser el mayor, porque si el mayor puede ser el mayor, el primogénito, pero si no tiene responsabilidad, no es buen administrador, no es una persona responsable, usted no le va a pasar el patrimonio familiar. ¿Okay? Los grandes líderes se preocupan por la sucesión, ¿quién los va a reemplazar? Por ejemplo, Abraham hizo preparaciones para una transferencia de poder a su hijo. En la historia de la porción de la vida de Sara, por ejemplo, vemos a Abraham instruir a Eliezer para que le encuentren una esposa a Isaac. Vemos, y nunca lo hemos visto quizás con esa visión. Miramos la historia que Abraham le manda a buscar a la esposa de Isaac y mucha gente dice, bueno, ya le toca al muchachito volverse hombre, ya le toca matrimoniarse. No, él está preparando la situación para que su hijo lo represente, que continúe el pacto con el Dios vivo. Eso es lo que está, porque hasta que él, acuérdense que en la antigüedad y todavía hoy en día, un muchacho en la cultura hebrea, judía, no se le aconseja que se case por amor. Se aconseja cuando él tenga la capacidad. O sea, desde niño, a los 13 años, se va preparando ese muchacho para que sea un adulto responsable. Desde los 13 años, una vez que pasa el bar mitzvah, ya es un adulto en formación. No es un teenager, no es un adolescente. Ya es un adulto en formación. Por lo tanto, se percibe a la persona de una perspectiva completamente diferente. Entonces, Abraham le instruye a Eliezer para que le encuentre una esposa a Isaac. En otras palabras, es tiempo que te responsabilices. Porque Isaac estaba todavía llorando a su mamá. No era que era mamitas boy, pero él amaba a su madre. ¿Ok? Y entonces, cuando mira a Abraham eso, dice, este hombre necesita ya responsabilidad. Una mujer está llorando a su madre, no ha podido pasar esa página y necesita madurar, necesita convertirse en un shalem, en un hombre completo, en un mensch. Y un ish, un hombre, no pasa a ser un mensch, un hombre completo, a menos que tenga una mujer. No se den tanto crédito ustedes, señoras, por favor. Ustedes no son las que forman al macho. No, es la relación. Es la compaginación de los caracteres. Y después cuando viene el hijo, vienen los hijos, entonces es cuando el hombre empieza a entrar en un rol de más responsabilidad y empieza a madurar su espíritu, empieza a madurar su mente. Por lo tanto, es de esa manera. Entonces dice, y también vemos a David cuando buscó a Salomón. Pero ¿sabe qué? La mamá de Salomón tuvo que intervenir porque el viejo se estaba ya quedando viejo, se estaba ya enfermando y se le estaba olvidando que tenía que abdicar y nombrar a su reemplazante. Y el otro hijo se quiso tomar posesión de eso. Entonces la intervención de Betsabé o Betsabel fue importantísima. Elías también le hace la transferencia a Eliseo, pero fue Dios quien lo llamó, le dijo, ¿sabes qué? Búscate a Eliseo y úngelo.
ya es hora que te reemplace, porque yo te voy a llevar conmigo. Entonces, pero Moshe siente una tristeza, dice el comentario de este libro sobre liderazgo del rabino Sachs. Pero Moshe tiene tristeza. No es que no desea hacer transferencia de su posición. Pero los sabios dicen que Moshe se da cuenta que ninguno de sus hijos le va a heredar lo que él hizo. ¿Okay? Ni Gershón ni Eliezer van a heredar la autoridad. No sé si han notado que uno de los hijos de Moshe se llama Eliezer y también uno de los hijos de Aarón se llama Eleazar. ¿Okay? Van a heredar la autoridad. Vemos cómo a los profetas y otros grandes hombres de la Biblia les pasa lo mismo. Hay una corona, hermanos, de realeza. Esa corona de realeza es algo espiritual que dicen los sabios judíos, pero el carisma rara vez se transfiere. Por eso es que nosotros no debemos de insistirle a nuestros hijos, tienes que hacer lo que tu papá hizo, tienes que hacer como tu mami hizo, tienes que seguir el negocio de papá, porque si esa persona no le nace, estamos desvirtuando el desarrollo de su propio llamamiento, que no es el llamamiento del padre hacia los hijos, sino es el llamamiento divino que ha depositado desde el principio, desde su formación, en su humanidad. Es importante reconocer esos atributos. ¿Okay? Entonces dice, hay una corona de realeza dada, pero no, el carisma no se transfiere tan fácilmente. Aún así, vemos el sentido de responsabilidad de Moshe, cuya oración es la siguiente: que el Señor Dios de los espíritus de toda carne, fíjense bien, que el Señor Dios de los espíritus de toda carne, de todos los espíritus, de todos los seres humanos, ¿okay? Elija a un hombre sobre la congregación que salga delante de ellos, es decir, a representarlos. Y que venga enfrente de ellos, ¿para qué? Para protegerlos. ¿Quién es el que se metía enfrente cuando él decía, apártate qué? ¿Por qué le decía, apártate? Moshe, que lo voy a destruir a este montón de malcriados. Porque él estaba enfrente sirviendo como escudo. Señor, no los destruyas, perdónalos. Entonces, necesitamos líderes que estén dispuestos a representar al pueblo. Como Pinhas hizo eso, sin tener el llamamiento al sacerdocio. Y por eso Dios se lo reconoció retroactivamente. Y ahora también alguien que proteja al pueblo, que esté dispuesto a poner el pellejo en juego por defender al redil. Protegerlos, escudarlos. ¿Quién los sacará y los traerá para que la congregación del Señor no sea, fíjense bien las palabras, como ovejas sin pastor? Esa es la oración que hizo Moshe cuando le pide al Señor, búscate un reemplazo, alguien que me reemplace, en otras palabras, que tenga el carácter, la valentía, la entrega de ser un verdadero líder de tu pueblo. Número 27, 16 al 17. Mira lo que dice Mateo, entonces, por eso es que Mashiach, la gente, a veces no hacemos estas conexiones, pero es importante cuando empezamos a estudiar, empezamos a ver estas conexiones. Mateo 9, 14 al 17 dice, luego los discípulos de Johanan, el Juan el Bautista, se acercaron a él y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos con frecuencia, pero tus discípulos no ayunan en absoluto? Yeshua le respondió, ¿acaso los invitados a la boda pueden estar de luto mientras el novio aún está con ellos? Los invitados a la boda son los amigos, los familiares, ¿okay? Los miembros del séquito del novio, porque la novia no iniciaba su desfile como se inician acá en las fiestas occidentales. Es el novio que iniciaba el desfile para ir a buscar a la novia, a veces en medio de la noche. Por eso es que al novio, al catán, se le llamaba el ladrón. Porque a veces llegaba de noche, pero era para sorprender, porque en la noche nadie espera, todo el mundo está dormido. Y entonces era parte de la celebración de las nupcias, de que se apareciera de repente. ¿Ok? A medianoche. Entonces se le llamaba el ladrón. Póngase a imaginar esto. Cuando el padre de la hija, valga la redundancia, ¿ok?, dice, se me van a llevar a mi hijita. Se me la van a robar, me la está robando. A veces decimos, es una expresión que no significa que se te la están robando. Cuando aparece el novio que la va a raptar, no es que se la va a ir a robar, pues la llega a tomar a medianoche, porque ya ese es tiempo de la boda.
No es que se va a llevar a la novia y van a consumar el matrimonio en ese momento. No, tiene que haber la fiesta, tiene que estar todo en su lugar, obviamente. Pero es una simbología que le aparecía a medianoche. Por eso es que él dice que él viene como ladrón en la noche, porque él viene ¿a qué? A casarse con su pueblo. Viene a celebrar las bodas del Cordero. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Digo un aplauso al Eterno entonces. Entonces ahora... Dice, Yeshua le respondió, ¿acaso los invitados a la boda pueden estar de luto mientras el novio aún está con ellos? No, están celebrando. ¿Ok? Pero llegará un momento en que el novio le será arrebatado. ¿Se acuerdan en los últimos pasajes que estudiamos el miércoles de Cantar de los Cantares? El 5 y el 6 que estudiamos, cuando hay esta separación que ella lo anda buscando por toda la ciudad. Y cuando lo anda buscando, ¿qué pasa? Se encuentran los guardianes de la ciudad y entonces la golpean o la insultan o le dicen, o en otras palabras, no queremos saber nada de esto. Y así es lo que pasó. Cuando Yeshua fue tomado, empezaron a perseguir también a los talmidim, a los discípulos. ¿Ok? Pero llegará un momento en que el novio les será arrebatado, entonces ayunarán. Nadie remienda una túnica vieja con un remiendo de tela nueva, y todo el mundo se queda, ¿qué conexión está haciendo aquí Yeshua con esto? ¿Por qué salta de hablar de la boda y de la celebración y del ayuno y de repente habla? Nadie remienda una túnica vieja con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo se desprende de la túnica y deja un agujero aún mayor. En otra versión dice que raja, es decir, al lavar esa túnica que se remendó con un pedazo de tela nueva, se encoge la tela nueva y raja más el hueco de lo que estaba supuesto a reparar. Porque ahora se encogió y entonces ala las puntas de donde fue surcida. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere decir entonces? En otras palabras, le está diciendo, ustedes no lo están entendiendo. Ustedes no lo pueden entender si siguen pensando metidos en sus tradiciones. Ustedes no lo están entendiendo porque están esperando a un Mesías que se someta a lo que ustedes tienen establecido, a lo que ustedes piensan cómo debe comportarse el Mesías. Por eso es que no lo estás entendiendo. Eso es lo que le está diciendo. ¿Ok? Y entonces, el vino, le da otro ejemplo, el vino se derrama, verso 17, tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. En esto la interpretación tradicional cristiana tiene mucha razón. ¿Ok? Si haces así, los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se echan a perder. ¿Por qué? Porque un odre nuevo tiene que pasar un proceso de limpieza y tiene que secarse y se pone inclusive en frente del fuego para que se deshidrate. Es un proceso largo. Un odre es hecho de cuero, ¿ok? Y tienen que procesar, porque si le echan el vino, si no se ha procesado, no se ha disecado adecuadamente, se va a echar a perder, porque le va a dar el sabor del cuero. Tienen que hacer el proceso bien adecuado. ¿Y por qué cuero? Porque en la antigüedad esta era la manera mejor de mantener el vino, que se añejara de una manera bien exquisita. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Los odres se van a romper. Si echas un vino nuevo en un odre viejo, se va a romper. En otras palabras, tú estás interpretando al Mesías de la manera vieja que ustedes tienen, que ustedes diseñaron, formularon de acuerdo a la interpretación que han dado los sabios. Él no está irrespetando lo que le está diciendo, usted está interpretando a su manera, no la manera como Dios lo estableció. ¿Ok? Y dice, no, le dice, así no se hace, en otras palabras, sino que vierten el vino nuevo en odres recién preparados, es decir, en odres nuevos. Y ambos se conservan. En otras palabras, tú tienes que entender, lo que te estoy enseñando es la manera correcta. Aunque tú no lo quieras aceptar, lo que te estoy enseñando en este momento es la manera correcta para que se preserven las cosas bien. El Mesías viene a cumplir la función del Padre le asignó, no la función que le asignen los seres humanos. Es lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Vamos a ver de otro punto de vista. Yeshua dijo en Mateo 9:33 al 38, si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Mamá, replicaron, nos estás dando sermones y lo echaron fuera. Yeshua oyó que habían echado fuera al hombre.
lo encontró y le dijo, ¿confías en el Hijo del Hombre? El Señor respondió, dime quién es para que pueda confiar en él. Fíjense bien, esta es, yo sé que usé nada más un poquito, yo quiero que quede bien claro. Si este hombre no viniera de Dios, en otras palabras, le están pidiendo testimonio y le dice, es él, ¿verdad? Es el Mesías. Entonces dice él, al que están entrevistando, si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. ¿Ok? Entonces, mamá, replicaron, nos estás dando sermones y lo echaron fuera. Entonces, Yeshua oyó que habían echado fuera al hombre, es decir, lo descartaron, lo desecharon. Porque se están interpretando, si tú no estás de acuerdo de la manera que nosotros pensamos, vas para afuera. ¿Estamos entendiendo? Si tú no crees de acuerdo a la religión nuestra, vas para afuera. ¿Okay? Si tú no crees de acuerdo a nuestra denominación, para afuera. No queremos escucharte. No puedes ni siquiera presentar tus puntos. ¿Okay? Entonces, el Señor se dio cuenta que le hicieron eso al hombre, entonces lo fue a buscar. Y le dice, le encontró y le dijo, ¿confías en el Hijo del Hombre? Eso es un título mesiánico que se le iba a dar. Primero, los profetas los usaron. ¿Okay? El Hijo del Hombre, o Hijo de Hombre, ¿ok? En este caso, Yeshua dice Hijo del Hombre porque se está refiriendo específicamente al Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces dice, confías en el Hijo del Hombre, confías en el Mesías que tiene autoridad y poder para hacer estas cosas. Entonces le dice, Señor, respondió, dime quién es para que yo pueda confiar en Él, para que yo deposite fe en Él. ¿Ok? Entonces Yeshua le dijo, lo has visto. De hecho, es el quien habla contigo ahora. Se está identificando, no está diciendo yo soy el Mesías, pero está diciendo yo soy el que estás esperando. Entonces, Señor le dijo, confío. ¿Ok? Dijo y se arrodilló ante él. Entonces, ahora vamos a ver cómo se conecta esto con la Torá, con Moshe. Moshe proféticamente en Deuteronomio 18, 15, 18, el Señor les levantará un profeta como yo de entre ustedes, de entre sus propios parientes. Deben prestarle atención. ¿Le estaban prestando atención a Yeshua? No, porque estaban más interesados en justificar su interpretación de la Torah de acuerdo a sus tradiciones. ¿Okay? Deben prestarle atención, tal como cuando se reunieron en Horeb, que es el monte Sinaí, y le pidieron al Señor su Dios, no me dejes oír más la voz del Señor mi Dios, ni volver a ver este gran fuego. Si lo hago, moriré. ¿Qué pidieron ahí? Ellos proféticamente no se dieron cuenta de lo que estaban pidiendo. Lo que estaban pidiendo era un intercesor en medio de ellos que representara a Dios, porque ellos tenían miedo de hablar con Dios. Entonces, por eso Dios justificó mandarle al Verbo hecho carne. Es un representante que tuviera características humanas, pero con un acento espiritual inclinado a la divinidad. ¿Ok? Es decir, el Hijo de Dios tiene la esencia de Dios, en el sentido de que no es de este mundo. ¿Ok? No me dejes oír más la voz del Señor mi Dios, ni volver a ver este gran fuego. Si lo hago, moriré. En aquella ocasión el Señor me dijo, tienen razón en lo que dicen. O sea, Dios estaba de acuerdo con lo que estaban pidiendo, que no sabían lo que estaban pidiendo realmente, estaban con miedo. Les levantaré un profeta como tú de entre sus parientes. Pondré mis palabras en su boca. ¿Quién pronunció esas palabras primero? Las pronunció Moshe. Lo que dijo el profeta ungido de Dios, Dios ahora lo honra. Lo repite ahora. Entonces les voy a levantar un profeta en medio de sus parientes. Pondré mis palabras en su boca. ¿Las palabras de quién? La Torá. Yo hago la Torá de mi padre. Yo hago la voluntad de mi padre. Yo no hago nada por mi gusto, sino lo que mi padre me ha enviado a hacer. Pondré mis palabras en su boca y él les comunicará todo lo que yo le ordene. El que no escucha mis palabras, que él pronunciará en mi nombre, tendrá que rendirme cuentas, dice en verdad. Entonces, es importante, hermano, que caractericemos la Torá y la empecemos a buscar en los escritos del primer siglo, es decir, en los escritos del Nuevo Testamento, porque hay unas conexiones tremendas. Miren Jeremías 1:1 del 2 al 3. ¿No? Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, Hilcías, uno de los Coanim que vivían en Ananot. Ananot es una ciudad refugio
en el territorio de Benjamín. Una ciudad de refugio era operada, ¿por qué? Era operada por los levitas. Y allí vivían también sacerdotes, etc. ¿Okay? La palabra de Adonai le llegó en los días de Yeshayahu, que es Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. También le llegó a los días de Jehoiakim, que es Joaquín, hijo de Yeshayahu, Josías, rey de Judá, hasta el año 11 de Sedequiahu, que es Sedequías, hijo de Yeshayahu, rey de Judá, hasta el momento en que Jerusalén fue llevada cautiva en el 5º mes. En otras palabras, este escrito nos deja saber que este varón Jeremías era un profeta que estaba proliferando la palabra del Eterno en tiempos cuando estaban a punto de ser llevados en cautiverio a Babilonia. Y él estaba hablando antes que sucediera. Esta es la palabra de Adonai que me llegó. Esta es la palabra que yo he recibido de parte de Dios. Antes de formarte en el vientre materno te conocí. Antes de que nacieras te aparté para mí. Te he designado como profeta de las naciones. Dije, oh Adonai Elohim, ni siquiera sé hablar, soy un niño. Solo un niño. Pero Adonai me dijo, no digas soy solo un niño. Porque irás a quien yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No les tengas miedo porque yo estoy contigo, dice Adonai, para rescatarte. Dice Adonai para rescatarte. Es decir, no tengas miedo. No se trata de lo que tú puedas hacer o lo que tú creas que tienes capacidad de hacer. Yo estoy contigo, yo voy a estar contigo, te voy a rescatar de los que se te opongan, etc. Cuando Dios nos da una palabra, tenemos que actuar en ella. Hoy se recibió una palabra, actúe en ella. Porque cuando el Espíritu de Hashem habla, hay muchas personas que tienen problemas hoy en día con eso, pero ¿sabes qué? Si dejamos de atribuirle lo sobrenatural y que Dios nos está hablando todavía hoy, entonces estamos cometiendo una gran falta. Hay que tomar el riesgo y hay que tomar fe en que Dios está hablando todavía con nosotros. Entonces Adonai extendió su mano y tocó mi boca y me dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Nuevamente, la capacitación no viene de tus palabras, de tu capacidad, de tu elocuencia. Es de lo que Dios pone. ¿Okay? Una persona puede ser muy elocuente, pero puede ser que no mueva los corazones de nadie. ¿Okay? Entonces Adonai extendió una mano y tocó mi boca y me dijo, mira. Esa mira es, ¿cuál es esa palabra mira? Shma, escucha. Es observar con intención de obedecer. He puesto mis palabras en tu boca. Hoy te he puesto sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para edificar y plantar. ¿Sabe por qué, hermano? No se puede plantar antes de derribar y demoler. Porque usted no puede sembrar una semilla antes que usted remueva la tierra. Si usted hace eso, desvirtúa la semilla que acaba de sembrar y no le va a dar fruto o se va a morir. La va a tragar las raíces viejas, la tierra endurecida abajo no la van a permitir que se adentre. Entonces, por eso es que tenemos que derivar. A veces tenemos que arrancar cosas dentro de nosotros que están ahí metidas para que Dios pueda depositar un nuevo vino, depositar una nueva semilla, depositar nuevas ideas, depositar nuevas perspectivas en nuestra vida. Necesitamos crecer en esto. La palabra de Adonai vino a mí preguntando, Jeremías, ¿qué ves? Respondí, veo una rama de almendro. Y qué interesante, una rama de almendro. Yo le he explicado esto muchas veces. ¿Cómo es la palabra almendro, el almendro en el antiguo, en la Biblia? Dice, es Lutz, porque la palabra Lutz es almendra. Así se llamaba la ciudad Jerusalén antes de llamarse Salem y antes de llamarse Jerusalén. Era Lutz. ¿Okay? Entonces el Señor me dijo, bien has visto porque estoy velando para cumplir mi palabra. Cada vez que Dios te da una palabra, Dios va a velar que esa palabra se cumpla. Porque no hay ninguna palabra que torne atrás vacía. Si la envió Adonai, va a hacer efecto a lo que fue enviado a hacer. ¿Ok? Entonces, Él va a velar, Él va a hacer shomer. Dice, esa es la palabra, voy a velar, voy a observar. ¿Ok? Porque dice, por segunda vez la palabra del Señor me llegó y me preguntó, ¿qué ves? Respondí, veo un caldero inclinado hacia el norte sobre un fuego avivado por el viento. Para no entrar en tanto detalle por cuestión de tiempo, está hablando de que esa caldera es Babilonia,
que está mermando, que está creciendo y está explotando, conquistando pueblos. Y entonces viene Babilonia desde el norte hacia el sur. Y dice, entonces el Señor me dijo, desde el norte la calamidad se extenderá sobre todos los habitantes de la tierra. No de todo el planeta Tierra, pero de la tierra de Eretz Israel, la tierra de Israel. Dice, aunque convocare a todas las familias de los reinos del norte, dice el Señor, y vendrá y se sentarán cada uno en su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén frente a sus murallas. ¿Qué está hablando? La van a sitiar. Se van a sentar alrededor frente a sus murallas por 18 meses. Según los expertos dicen, de 1 año a 18 meses. Algunos dicen 2. Y ahí la gente entró en hambre, en desesperación, porque no había manera ni de entrar agua, ni de sacar agua, ni de comprar comercio, ni nada. Se les terminó la comida y así fue como Babilonia pudo llevar a cabo, ¿verdad?, conquistarlo. Dice, pronunciaré juicios contra ellos por toda su maldad al abandonarme, ofreciendo incienso a otros dioses y al adorar lo que sus propias manos hicieron. Esa era la gran falta. Habían entrado en idolatría. Pero tú vístete para la acción, levántate y dile. Le dice ahora al profeta, pero tú vístete para tomar acción. Que eso, Pijas no se quedó en su posición de levita, sino que se vistió de soldado. Él era un soldado en el templo, pero ahora él, dentro de la jurisdicción de ser un cuidador, ¿ok?, del trono de Dios, extiende su autoridad y se propela hacia la comunidad para llevar a cabo la acción. Levántate y diles todo lo que te ordeno decir, dice a Jeremías en este caso, porque le dijo, no me desobedezcas porque si no yo mismo te voy a romper. Esa es la promesa que le dijo a Miriam. Tú no te puedes quedar callado, lo que yo te diga solo vas a hacer porque si no vas a provocar, vas a ser roto en mi presencia. Entonces, en otras palabras, un profeta no tiene la opción. Tiene que decir lo que Dios lo ha mandado a decir. Entonces, dice, aquí está el ejemplo que estábamos hablando de que cuando se cierran las puertas del cielo y se cierran las puertas de la tierra. Porque hoy, saltamos en el 18, mira, te he convertido en una ciudad fortificada. Le está hablando al profeta. Tú eres la representación de una ciudad fortificada. A veces el líder tiene que tomar esa actitud para ser escuchado. Una columna de hierro, un muro de bronce contra toda la tierra. A veces tienes que venir como una aplanadora, porque si no, no te escuchan. Tienes que hablar la palabra de Dios para que el pueblo nunca pueda decir, nunca nos mandaste a decir nada. No nos mandaste a nadie con la advertencia. Dice, contra los reyes de Judá, contra tus príncipes, contra tus coanim, los sacerdotes, y todo el pueblo de Eretz. Entonces, voy a terminar con esto, que dice, Dios acusa a Israel de violar el pacto y demanda que se arrepientan. Se olvidaron de la bondad de su Dios. Cuando nos olvidamos, ¿qué tan bueno ha sido Dios? Corremos el riesgo de transgredir el perímetro de su santidad. Y eso es lo que se olvidó el pueblo en ese momento y se puso a hacer adoración a otros ídolos y a cometer el sacrilegio de mezclarse con mujeres inmundas para sexo ritual de abodazara, de idolatría. Dijo, Dios libró a Israel de Egipto y les otorgó un liderazgo completo, complejo y efectivo en 3 personas, Moisés, Aarón y Miriam, para guiarlos. A veces la gente se enfoca en los errores de los líderes. No nos enfoquemos en los errores de los líderes. No estoy diciendo que justifiquemos unas faltas feas. ¿Ok? Pero a veces tonteritas la gente pone peros por eso. Y aún con sus errores, cada uno de estos líderes cumplió con lo encomendado. Cada uno cumplió con lo encomendado. Pongamos, por ejemplo, a Miriam, que criticó a su hermano, el líder, a través de su falta. Hashem nos enseña que aún en las altas esferas de liderazgo tenemos que respetar la autoridad delegada a esa posición. A veces hay líderes que dicen, bueno, yo tengo la envergadura suficiente para criticar a fulanito porque yo soy el líder tal. No, tiene que ser dentro de la justicia, el amor, la bondad, la verdad, la transparencia, el buen sentido, la inclinación del corazón correcto. Dios se asegurará que si hay faltas, Él demandará justicia y dará veredicto, hermanos. Tengamos fe en eso. Y termino con esta escritura del Nuevo Testamento.
Y dice lo siguiente, era casi la época, Juan 2, 13, 22, era casi la época de la festividad de Pesach en Judá. Así que Yeshua subió a Jerusalén. En el recinto del templo encontró a los que vendían ganado, ovejas y palomas y a otros que estaban sentados en las mesas cambiando dinero. Hizo un látigo con cuerdas y los expulsó a todos del recinto del templo, incluyendo las ovejas y al ganado. ¿Por qué? Porque ya habían sido hechos impuros. ¿Okay? Estaban siendo utilizados para una venta ilícita. ¿Qué es lo que dice la Escritura? De que no presentemos, la Torah, que no presentemos ofrenda al Señor que fue obtenida de la venta de cerdos. O la venta de un perro. Es un animal inmundo. No presentemos ofrenda al Señor, un ejemplo, ¿verdad? En caso de que hayas hecho una acción prostituida, ya sea un robo, una transacción mala vida o una actividad sexual ilícita, ¿verdad? Donde una persona cobró dinero por esa transacción y después la trae de ofrenda al... Una persona que vende drogas o que vende cosas ilícitas no puede traer ofrenda de eso al templo porque le va a caer de maldición. No puede, no debe. ¿Okay? Entonces dice, hizo un látigo y sacó, incluyendo a los animales. Y a los vendedores de palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? En otro dice, una cueva de ladrones. Sus talmidim recordaron para más tarde que el Tenach dice, el celo de su casa me devora. El celo de la casa del Eterno. Nosotros tenemos que ser celosos, respetuosos. No significa que le entremos a golpes a nadie, pero que establezcamos la justicia, la verdad, la transparencia, lo que es honra a Dios. Tiene que moverse dentro del perímetro de la santidad. Lo que Él dice que es santidad, no lo que la gente piensa. Entonces los judíos lo confrontaron y le preguntaron. Y nuevamente, cuando Juan pone esto, la Escritura dice los judíos, es los judaítas, ¿ok? Porque está hablando de la gente de Judá. ¿Qué señal milagrosa puedes mostrarnos para demostrar que tienes el derecho de hacer todo esto? Nuevamente, ¿se acuerdan lo que les dije al principio? Que la gente está buscando milagros. ¿Qué milagros demuestras para demostrar que Dios está contigo? Que Dios habla a través de ti. Que Yeshua es el Mesías. Que esto y lo otro. Porque siempre están buscando milagros. Pero, ¿por qué? Porque la gente quiere demostrar esas cosas, pero no están fijando en las señales. Ninguna otra persona está haciendo las señales que Yeshua hacía. Y seguían pidiéndole evidencia. Cada intervención era, demuéstrame evidencia. Yeshua les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos dijeron, se tardó 46 años en construir este templo y ustedes lo van a levantar en 3 días. Pero el templo del que él se refería, o de que él hablaba, era su cuerpo. Por lo tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y confirmaron en la Tenach que Yeshua había dicho esto. Lo confirmaron en la Tenach, ¿okay? en la Biblia. Ahora, simplemente poniendo como término esto, Pinhas dice, se le fue dado una asignación en el templo. Lo que se le dio de asignación, él decidió extender la autoridad para ejecutar lo que él definitivamente sintió que era un celo justificado para proteger la santidad del Señor. ¿Okay? No que Dios necesite que le protejan, porque Dios pudo haber destruido a esa gente. ¿Okay? Pero acuérdense de que Dios también desea ver nuestras acciones, desea ver a nuestro liderazgo, desea vernos a nosotros a nivel individual actuando cosas que le llenen de satisfacción a Él. Ahora, dado de que esto se dio, ¿okay? Tenemos de que, por ejemplo, Isaías 43:19 dice lo siguiente, he aquí, yo estoy haciendo una cosa nueva. Dice, y saltará hacia adelante. Y él se está refiriendo, en este caso, que va a saltar, ¿okay? Va a salir, está hablando de recuérdense que Isaías también habla de que una rama va a salir
¿verdad? Y se refiere, la rama se está refiriendo al Mesías, se está refiriendo a la figura mesiánica, ¿ok? Y entonces dice, estoy leyendo de mis cacarayos, pero los hice en inglés y estoy traduciendo, ¿ok? Porque a veces cuando Dios me da, en la lengua que me viene, empiezo a escribir. Entonces dice, va a saltar hacia adelante. Dice, y Dios le pregunta a través de las palabras de Isaías, dice, ¿acaso no la van a recibir? Una cosa nueva estoy haciendo, y va a saltar y va a salir hacia adelante. En otras palabras, esto va a suceder. Nadie lo va a parar. Y entonces dice, y se está refiriendo de que esa rama que va a salir, ese shoot, o ese spring, se dice en inglés, va a renacer. Entonces se está refiriendo específicamente al nacimiento del Mesías o a la presencia del Mesías. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, no la van a recibir. ¿Qué pasó con Yeshua? No la recibieron, porque estaban interpretando a su manera. Entonces, it will make a way, pero va a ser presencia, va a hacer paso a su camino, y dice, y en el desierto, y también va a abrir paso en ríos en el desierto. Yeshua, el mensaje del evangelio que Yeshua les heredó a los discípulos, que está basado en la Torah, traspasó los linderos de todos los ríos del mundo. Está propagado por todos los continentes de la tierra. Entonces, vemos que alguien como Pinhas, que toma la decisión, los discípulos tomaron la palabra de Yeshua y dijeron, corremos con ella. Tenemos que correr dentro de la autoridad y la jefatura que Dios nos ha dado, utilizándolo en el mejor criterio, en el mejor sentido común, en el mejor uso de la sabiduría, para que Dios tenga éxito a través de nosotros en medio de una generación que necesita, más que nunca, que testifiquemos de Dios y de su Mesías. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Lo recibe el pueblo de Dios? Amén. Bendito sea el Eterno, te damos gracias, Padre, por esta palabra, te honramos siempre, te glorificamos porque esta es tu palabra. Señor, que sea de crecimiento, de razonamiento, de entendimiento, aún más allá de la lógica humana, podamos percibir lo que tú estás preparando para este día. En el nombre de Yeshua lo oramos, bendice a los que nos miran por este video, bendice a nuestra congregación y te damos honra, gloria y honor. En el nombre de Yeshua, amén. Shalom.